Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video 163 vamos a ver un hecho histórico acontecido en el Paraguay que nos sirve de concientización, de efecto cualificador para entender y conocer algunos aspectos de la historia que tal vez tú desconozcas y que si los conoces los repases para que te des cuenta que es necesario acabar con la injusticia, la marginación, la explotación, todas producidas por este modelo político y económico capitalista. Dice, veamos a manera de acto pedagógico lo sucedido en Paraguay hace 163 años. Paraguay era el único país de América Latina que no tenía mendigos. Esta es una cita del libro Las venas abiertas de América Latina. Paraguay era el único país de América Latina que no tenía mendigos, hambrientos ni ladrones. Los viajeros de la época encontraban allí un oasis de tranquilidad en medio de las demás comarcas convulsionadas por las guerras continuas. El agente norteamericano Hopkins informaba en 1845 a su gobierno que en Paraguay no hay niño que no sepa leer y escribir. Era también el único país que no vivía con la mirada clavada al otro lado del mar. En 1865, Paraguay contaba con una línea de telégrafos, un ferrocarril y una buena cantidad de fábricas de materiales de construcción, tejidos, lienzos, ponchos, papel y tinta, loza y pólvora. 200 técnicos extranjeros muy bien pagados por el Estado prestaban su colaboración decisiva. Desde 1850 la fundición de Ibicuy fabricaba cañones, morteros y balas de todos los calibres. En el arsenal de Asunción se producían cañones de bronce, obuses y balas. La siderúrgica nacional, como todas las demás actividades económicas esenciales, estaban en manos del Estado. Interesante, esto está subrayado en mi libro, en manos del Estado. Se puede, se ha hecho. El país contaba con una flota mercante nacional y había sido construidos en el astillero de Asunción. Varios de los buques ostentaban el pabellón paraguayo a lo largo del Paraná o a través del Atlántico y el Mediterráneo. La balanza comercial arrojaba un gran superávit, es decir, Paraguay vendía más de lo que compraba al exterior. Paraguay tenía una moneda fuerte y estable y disponía de suficiente riqueza para realizar enormes inversiones públicas, sin recurrir al capital extranjero. El país no debía ni un céntimo al exterior, no debía, no estaba endeudado, era una economía pujante, con la producción en manos del Estado. Pese a lo cual estaba en condiciones de mantener el mejor ejército de América del Sur, contratar técnicos ingleses que se ponían al servicio del país, en lugar de poner el país a su servicio, y enviar a Europa unos cuantos jóvenes universitarios paraguayos para perfeccionar sus estudios. El excedente económico generado por la producción agrícola no se derrochaba en lujos estériles de una oligarquía inexistente, ni iban a parar a los bolsillos de los intermediarios, ni a las manos de las brujas prestamistas, ni al rubro de ganancias que el Imperio Británico nutría con los servicios de fletes y seguros. La esponja imperialista no absorbía la riqueza del país que el país producía. Es decir, la economía paraguaya era una economía sana que se invertía en el Paraguay. No la expoliaban, no la explotaban los países ricos del mundo, los países imperialistas del mundo. El 98% del territorio paraguayo era de propiedad pública. El Estado cedía a los campesinos la explotación de las parcelas a cambio de la
obligación de poblarlas y cultivarlas en forma permanente y sin el derecho a venderlas. Había además 64 estancias de la patria, haciendas que el Estado administraba directamente. Las obras de riego, represas y canales y los nuevos puentes y caminos contribuían en grado importante a la elevación de la productividad agrícola. Se rescató la tradición indígena de las dos cosechas anuales, que había sido abandonada por los conquistadores. El Estado practicaba un celoso proteccionismo muy reforzado en 1864. Proteccionismo, ley económica aconsejada por Adam Smith, padre de el capitalismo, con su libro La riqueza de las naciones, estrategia recomendada a los países para que afianzaran sus economías, y luego ahí sí hablar de comercio internacional. Esto lo hizo el Paraguay. El Estado practicaba un celoso proteccionismo muy reforzado. En 1864, sobre la industria nacional y el mercado interno, los ríos interiores no estaban abiertos a las naves británicas que bombardeaban con manufacturas de Manchester y Liverpool a todo el resto de América Latina. El comercio inglés no disimulaba su inquietud, es decir, enfurecidos, no les gustaba. No solo porque resultaba invulnerable aquel último foco de resistencia nacional en el corazón del continente, sino también y sobre todo por la fuerza del ejemplo de la experiencia paraguaya, que irradiaba peligrosamente hacia los vecinos. El éxito del Paraguay podía ser emulado por los demás países, y esto los imperios no lo iban a permitir. El país más progresista de América Latina construía su futuro sin inversión extranjera, sin empréstitos de la banca inglesa y sin las bendiciones del comercio libre. Para sus vecinos, por otra parte, era una imprescindible condición a los fines de la consolidación del Estado oligárquico terminar con el escándalo de aquel país odioso que se bastaba a sí mismo y no quería arrodillarse ante los mercaderes británicos. Los ricos de los países vecinos no estaban conformes, eran serviles a los intereses del imperio inglés. El ministro inglés en Buenos Aires, Edward Thornton, participó considerablemente en los preparativos de la guerra. En vísperas del estallido, toma parte como asesor del gobierno en las reuniones del gabinete argentino, sentándose al lado del presidente Bartolomé Mitre. Ante su atenta mirada se urdió la trama de provocaciones y de engaños que culminó con el acuerdo argentino-brasileño y selló la suerte de Paraguay. Venancio Flores invadió Uruguay. En ancas de la intervención, los dos grandes vecinos, y estableció en Montevideo, después de las matanzas de Paysandú, su gobierno adicto a Río de Janeiro y a Buenos Aires. La Triple Alianza estaba en funcionamiento. El presidente paraguayo, Solano López, había amenazado con la guerra si asaltaban Uruguay. Sabía que así se estaba cerrando la tenaza de hierro en torno a la garganta de su país, acorralado por la geografía y los enemigos. La prensa de Buenos Aires llamaba Atila de América al presidente paraguayo Solano López. Los medios de comunicación afines al imperio. Hay que matarlo como a un reptil, clamaban los editores. En abril de 1865, el Standard, diario inglés de Buenos Aires, celebraba ya la declaración de guerra de Argentina contra Paraguay, cuyo presidente ha infringido todos los usos de las naciones civilizadas, y anunciaba que la espada del presidente argentino Mitre llevará en su victoriosa carrera además el peso de las glorias pasadas, el impulso irresistible de la opinión pública en una causa justa. El tratado con Brasil y Uruguay se firmó el 10 de mayo de 1865. Sus términos draconianos fueron dados
a publicidad un año más tarde en el diario británico The Times. Lo que obtuvo de los banqueros acreedores en Argentina y Brasil, los futuros vencedores se repartirían anticipadamente en el Tratado de los Despojos del Vencido. Argentina se aseguraba todo el territorio de Misiones y el inmenso Chaco. Brasil devoraba una extensión inmensa hacia el oeste de sus fronteras. A Uruguay, gobernado por un títere de ambas potencias, no le tocaba nada. Mitre anunció que tomaría Asunción en 3 meses, pero la guerra duró 5 años. Fue una carnicería ejecutada a todo lo largo de los fortines que defendía tramo a tramo en el río de Paraguay el oprobioso tirano. Oprobioso entre paréntesis, porque era un valiente, un hombre digno. Francisco Solano López, que encarnó heroicamente la voluntad nacional de sobrevivir, el pueblo paraguayo, que no sufría de guerra desde hacía medio siglo, se inmoló a su lado. Hombres, mujeres, niños y viejos, todos se batieron como leones. Los prisioneros heridos se arrancaban las vendas para que no los obligaran a pelear contra sus hermanos. En 1870, Francisco Solano López, a la cabeza de un ejército de ancianos y niños que se ponían barbas postizas para impresionar desde lejos, se internó en la selva. Las tropas invasoras asaltaron los escombros de Asunción. Cuando finalmente el presidente paraguayo fue asesinado a bala y lanza en la espesura del cerro, Cora alcanzó a decir: muero con mi patria. Y en verdad, Paraguay moría con él. Los invasores venían para redimir al pueblo paraguayo. Los invasores venían para redimir al pueblo paraguayo. Lo exterminaron. Esos invasores que venían a ayudar al pueblo paraguayo con ese argumento, lo exterminaron. Exterminaron la gloria que Paraguay vivía en ese momento. Todo por implementar los intereses mezquinos del imperio inglés, con la anuencia de los intereses mezquinos del gobierno de Argentina y Brasil. Del Paraguay derrotado no solo desapareció la población, también las tarifas aduaneras, los hornos de fundición, los ríos clausurados al libre comercio, la independencia económica y vastas zonas de su territorio. Los vencedores implantaron dentro de las fronteras reducidas por el despojo el libre comercio y el latifundio. Todo fue saqueado y todo fue vendido. Las tierras y los bosques, las minas, los yerbales, los edificios de las escuelas. Sucesivos gobiernos títeres serían instalados en Asunción por las fuerzas extranjeras de ocupación. No bien terminó la guerra, sobre las ruinas todavía humeantes de Paraguay cayó el primer empréstito extranjero de su historia, es decir, el primer préstamo. Era británico, por supuesto. Su valor nominal alcanzaba el 1.000.000 de libras esterlinas, pero a Paraguay llegó bastante menos de la mitad. En los años siguientes, las refinanciaciones elevaron la deuda a 3 millones. Cita del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Cita dolorosa, trágica, diciente, que genera enorme frustración, rabia, ganas de querer cambiar esto, de que no siga pasando, porque sigue pasando actualmente. En este relato vemos cómo es de benéfico que los medios de producción estén en manos del Estado, pero también vemos cómo la burguesía busca de todas las formas acabar con este modelo eficiente y eficaz. La burguesía de Inglaterra sentía gran animadversión a las acciones proteccionistas ejecutadas por el gobierno paraguayo en cabeza del presidente Francisco Solano López, cuando ellos mismos, es decir, los ingleses, debían su éxito económico en gran parte a esta estrategia, como a las ya vistas del saqueo y explotación realizadas a las colonias que estaban bajo su poder. A este respecto, Eduardo Galeano nos dice: para Inglaterra, la libre competencia en los mercados se convirtió en una verdad revelada solo a partir del momento
en que estuvo segura de que era la más fuerte y después de haber desarrollado su propia industria textil al abrigo de la legislación más proteccionista severa de Europa. En los difíciles comienzos, cuando todavía la industria británica corría con desventaja, el ciudadano inglés al que se sorprendía exportando lana cruda sin elaborar era condenado a perder la mano derecha y si reincidía lo ahorcaban. Esta prohibición en, estaba prohibido enterrar un cadáver sin que antes el párroco del lugar certificara que el sudario provenía de una fábrica nacional. A ese punto llegaba el control y la protección a la economía interna en Inglaterra. Cita del libro Las venas abiertas de América Latina. Vamos a dejar hasta ahí, viendo cómo las mismas estrategias económicas implementadas por los teóricos del capitalismo solo fueron buenas cuando favorecieron a los imperios. Se convirtieron en malas y perseguidas cuando otros trataban de implementarlas para su beneficio, como en el caso del Paraguay, para el beneficio del pueblo paraguayo. Lo cual significa que no importan las leyes, no importa nada, solo importa la ley del más fuerte, del más capaz. Una vez se repartieron el mundo las potencias internacionales, todos quedaron, todos los países y las personas de los pueblos quedaron supeditados a estos imperios. Dentro de los países, la dinámica es la misma, pero a escala nacional. Todos los pobres quedaron supeditados a los ricos. Y esta sí es la forma de gobierno y de funcionamiento que a ellos les agrada. Es la forma que santifican, es la forma que protegen y es la forma que llaman civilizada y democrática. Lo demás es dictadura, lo demás es brutalidad y es incivilización. Entonces, tengámoslo claro. Cualifiquemos nuestra mente para que no nos sigan engañando, para que no nos sigan manipulando. Comparte este video, amigo, para que mi mensaje llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video y te invito a ver todos los videos que he realizado con el mismo objetivo que este y con el mismo objetivo que escribí mi libro. Motivarte a querer construir una Colombia mejor, un mundo mejor. Un abrazo.